Reporte 100. Nos acompaña la doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Vino ayer a ofrecer una conferencia sobre una historia transgénero en el México urbano de la posrevolución, una conferencia en un evento organizado por el Colegio de Sonora y por la Universidad de Sonora. Doctora Gabriela Cano Ortega, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, mucho gusto de estar aquí conversando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted estudia a las personas transgénero en la historia. Sí, y yo me he enfocado a los hombres trans, que son personas que nacieron con una anatomía sexual femenina, que fueron asignados como mujeres, fueron definidos como mujeres en su acta de nacimiento y llevaron a cabo un cambio de identidad de género. Sí. Es el caso de Amelio Robles, zapatista. Él estuvo participando en las filas de Emiliano Zapata y adquirió una identidad masculina. Lo más interesante del caso es que la mantuvo durante toda su vida, murió ya muy mayor, y que la Secretaría de la Defensa Nacional lo reconoció como veterano de la Revolución Mexicana. Sí. En masculino. Eso es uno de los... O sea, Amelio nació Amelia. Amelio nació Amelia. Amelia. Así dice en su acta de nacimiento original. Después Sí. él se procuró una acta de nacimiento con su nombre en masculino cuando hizo los trámites para ser reconocido como veterano de la Revolución Mexicana. Y estuvo al lado de Emiliano Zapata. Estuvo en las filas de Emiliano Zapata, Sí. no sé si al lado, pero sí él era de Guerrero y fue activo en el zapatismo y después se incorporó al Ejército Federal como muchos zapatistas. Sí. Entrando en la guerra se vistió de hombre y sus compañeros en el Ejército Zapatista lo consideraban uno más. Fue por eso que logró obtener las recomendaciones y el apoyo político para obtener la veteranía en masculino. Sí, sus compañeros varones sabían que Amelio había nacido Amelia. Muchos de ellos sí, sobre todo los jefes, incluso el que fue, uno de ellos fue gobernador de Morelos, sí. Gobernador de Guerrero, sí sabían y lo apoyaban como un compañero más. Había respeto, había respeto. La guerra es algo muy duro, entonces se forman amistades y lealtades muy, muy importantes, porque la guerra, pues estás viendo morir a tus compañeros de armas, y Amelio Robles pues se la rifaba, era de los más lanzados y no tenía, pues ponía en riesgo su vida. ¿Se permitía en esa época mujeres en el ejército, mujeres en la revolución, mujeres en la guerra, en el frente? Hubo algunas mujeres que se vistieron de hombres para tomar las armas, porque era más fácil tener una identidad masculina para subir en el ejército y para no tener problemas de violencia sexual. Sí. Sí, hubo unas cuantas mujeres que adquirieron identidad masculina en el zapatismo, pero el caso de Robles es muy particular porque al término de la guerra pues siguió como hombre. Otras, por ejemplo, la coronela Rosa Bobadilla, terminada la guerra, pues ella volvió a su identidad femenina, a vestirse de mujer. O sea, hubo mujeres que asumieron una identidad masculina porque así lo exigían las reglas y los usos y las costumbres de esa época. Y de la guerra en particular, sí. Yo le llamo a ese que son trans pragmáticas, sí. O sea, que es algo estratégico para salir adelante en una situación. Sí, se disfrazaban de hombres entonces. Sí. Y no asumían entonces una identidad masculina. Que ese fue el caso de Amelio Robles, que mantuvo la identidad masculina, que tenía relaciones de pareja con mujeres y que siempre todos sus documentos están firmados con su nombre en masculino. ¿Logró entonces el cambio de identidad en los documentos oficiales? ¿Le cambiaron el acta de nacimiento? Pues él obtuvo un acta de nacimiento por recomendaciones, por usos, por palancas o por dinero, no sabemos exactamente. Tiene un acta de nacimiento original y luego un acta de nacimiento apócrifa, y nada más se cambió el género gramatical de su nombre de Amelio
de Amelia se puso Amelio. Exactamente. Y todos sus demás documentos están en masculino. Sus fotos de identidad, sus credenciales de las asociaciones locales, todas tienen su entonces foto no se en puede masculino. pensar entonces que Amelio hizo este cambio de identidad para enlistarse en la guerra. No, lo hizo porque Amelia se sentía hombre y tenía una identidad masculina y por eso continuó con esta identidad después de la guerra. Sí, las identidades, los cambios de identidad, como este caso, son porque la persona no se halla en su cuerpo. Exacto. No se halla sobre todo en la clasificación como hombre o mujer, la clasificación administrativa que aparece en su documentación. Sí, ¿hay memorias de Amelio? No hay memorias, sí. Hay documentos oficiales, y es ahí como pude investigar su historia. ¿Usted lo conoció, Amelio? No llegué a conocerlo. Porque murió relativamente hace poco, en los ¿no? 80. En 85, ¿no? Sí, pero no, tampoco lo llegué a conocer. Sí, su familia guardó su expediente militar sí. y he tenido oportunidad de ver el expediente militar en la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Ahí está, de hecho, a partir de mi investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional pues le puso una indicación de que pues Amelio era como un seudónimo, porque en realidad su nombre era Amelio, y que es muy frecuente. Sí. Esto está indicado en su expediente en la SEDEN. Sí, hay otros antecedentes en el ejército mexicano, en la Secretaría de Defensa Nacional, de que un hombre trans haya pues logrado enlistarse. Solo conozco este caso, y es que la Revolución Mexicana y la guerra pues es un desorden social, es algo espontáneo y no es que haya ido a solicitar su ingreso, sino pues que se fue de su pueblo siendo mujer, se participó en las batallas y luego ya pues decidió que mejor se quedaba con una identidad masculina. Sí. La guerra rompe muchas estructuras. Sí, ahora también usted narra la historia de Carlos Balmont. Carlos Balmori. Se trata aquí un tipo de identidad trans lúdica y nada más para unas fiestas. Carlos Balmori era Concepción Jurado y en unas fiestas bohemias ahí sí se disfrazaba de hombre, pero solo por el gusto de hacerlo y para tomarle el pelo a sus invitados. Es un caso parecido pero distinto. Parecido porque es un hombre trans, bueno, es un travesti masculino en estricto sentido. Amelio Robles es un hombre trans y Carlos Balmori es un travesti que por gusto se viste de hombre y le toma el pelo a la gente. Pero yo sostengo que en este travestismo masculino también hay elementos de placer identitario, de placer para coquetear con mujeres. Esa fue la historia que conté en la conferencia ayer. Sí, en el caso de Emiliano Zapata, pues la polémica que hubo hace unos meses con esta exposición sobre Emiliano Zapata, la historia ha documentado la supuesta bisexualidad de Emiliano Zapata. No hay ahí ninguna indicación, ninguna prueba de que Zapata haya tenido relaciones sexuales o amorosas con hombres. Eso es una fantasía, una manera de interpretar a un héroe que tiene una masculinidad pues muy, muy reconocida. Sí, tenía él un asistente, ¿no? Sí. Un colaborador cercano. Sí, abiertamente homosexual. Sí, había un afeminado que fue su secretario particular. Sí. Tuvo muchos conflictos con él, ahora recuerdo el nombre, conflictos políticos. Sí. No sé qué tan abiertamente homosexual, pero sí era reconocido por otros del zapatismo como afeminado, que era la palabra que se utilizaba. Sí, Maximiliano. Maximiliano. ¿Y Carlota?
Maximiliano, también se decía que Maximiliano... Creo que sí había algunos rumores, porque Maximiliano y Carlota no tuvieron hijos, pero sí, tampoco la historia lo documenta. Tampoco hay rumores de que Carlota tuvo amantes. Sí. Pero no podría yo decir. Sí, de estos dos casos que usted ha documentado, ¿están en libros, están en publicaciones? ¿Dónde se pueden consultar? Lo de Carlos Balmori, todavía no lo publico. Esto es un trabajo en proceso y pues quise compartirlo cuando estaba en proceso. Sí. Y lo de Amelio Robles sí está en un libro del Fondo de Cultura Económica, publicado ya hace algún tiempo. El libro se llama Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, en el Fondo de Cultura Económica. Ahí podemos encontrar el libro. Ahí pueden encontrar el libro. Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya compartido doctora Gabriela Cano Ortega, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, una historia transgénero en el México urbano de la posrevolución. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que le vaya muy bien. Reporte 100.